Hola a todos, espero que estén bien. Bueno, con este video vamos a hablar un poco de la topografía de la cabeza. Como todos saben, lo primero que hacemos siempre al hablar de una topografía es reconocer los puntos óseos visibles y o palpables. Así que es lo que vamos a empezar a hacer. Uno de los puntos más salientes y que corresponden al hueso occipital es la cresta de la nuca. La cresta de la nuca nos va a servir para separar la cabeza y el cuello. Otro es el arco cigomático. Recordemos que el arco cigomático estaba formado por la apófisis cigomática del hueso temporal, la apófisis temporal del hueso cigomático y la apófisis cigomática del maxilar en el caso de los equinos. La articulación temporomandibular también es palpable. El borde caudal de la mandíbula, que también nos va a permitir separar la cabeza del cuello. El borde de la órbita y los ángulos lateral y medial, y la cresta facial, que no solamente es palpable, sino que también es visible. Por último, podemos mencionar también la escotadura nasoincisiva en el caso de los equinos. Comencemos separando la cabeza del cuello. Para hacer la separación de la cabeza del cuello, trazamos dorsalmente una línea a nivel de la cresta de la nuca y lateralmente continuamos esa línea hasta la base de la oreja, la cual se rodea. De ahí la continuamos ventralmente por el borde caudal de la mandíbula. Ahí quedaría separada la cabeza del cuello lateralmente y dorsalmente. Ventralmente, para poderla separar, trazamos una línea entre los ángulos de la mandíbula, pero hay que recordar que según la posición que tenga la cabeza, será más amplia o menos amplia cada una de estas regiones ventrales. A su vez, también tenemos que poder dividir la cabeza en el cráneo y la cara. Para esto vamos a basarnos en dos líneas. Por un lado, una línea dorsal que va del ángulo medial del ojo al ángulo medial del ojo contrario, y una línea lateral desde el ángulo lateral del ojo a la base de la oreja. Esto nos permite separar el cráneo, que queda dorso caudalmente, del resto de la cara. Tanto las regiones de la cara como las del cráneo las podemos dividir en regiones menores. Pero la división entre estas regiones menores en realidad no tiene límites netos, sino que son más bien arbitrarios. En sí podemos en algunos casos trazar líneas o tomar el borde del músculo, pero en general se las considera por el hueso que les da base. En principio vamos a ver las regiones del cráneo. Para esto, la más caudal de todas, que tiene como base al hueso occipital, pero la realidad es que está cubierta por todos los músculos dorsales del cuello que actúan sobre las articulaciones atlanto-occipital y atlanto-axial. Lo único que es palpable es la cresta de la nuca. Así que bueno, y es un punto que recordemos a tener en cuenta. En general no es una zona que sea visible porque está tapada por el flequillo. Hacia rostral de esa región occipital tenemos la región parietal. Esta región, al igual que la anterior, está tapada por el flequillo, es una región poco extensa, tiene como base el hueso parietal, pero se lo confunde lateralmente con la región temporal. Hacia rostral de esta región parietal se encuentra la región frontal. Esta región tiene como base al hueso frontal. Le podemos dar algunos límites, como por ejemplo hacia rostral una línea que une los ángulos mediales del ojo y hacia caudal una línea que une los ángulos laterales del ojo. El borde lateral estaría dado por el borde de la órbita y esta región tiene una importancia en cuanto a que también se proyecta el seno frontal. Ese seno frontal, en algunas oportunidades se debe realizar la trepanación del seno y ese es el área de elección. Hay que recordar también que sobre las laterales de esta región, en la base de la apófisis cigomática del hueso frontal, aparece el foramen supraorbitario,
del cual emergen vasos y nervios supraorbitarios que dan la inervación y la irrigación a la región y que son importantes a tener en cuenta al momento de realizar anestesias tronculares. Las últimas dos regiones del cráneo que podemos mencionar corresponden a las que están ubicadas en lateral de la oreja. La más caudal es la región auricular. Esta región tiene como base la base de la oreja y el pabellón auricular. Rostral a esta se ubica la región temporal, que tiene como base al músculo temporal ubicado en la fosa del mismo nombre y que se extiende desde la base de la oreja hasta el borde de la órbita. Una cosa que no aclaré, pero que es importante que quede claro, es que tanto las regiones de la cara como las regiones del cráneo las estamos marcando en un equino porque se hace más fácil. Pero estas mismas regiones son utilizadas en los carnívoros para trazar la topografía de la cabeza. Si empezamos a hablar ya de las regiones de la cara, vamos a tener en principio la región nasal. Esta región nasal se extiende desde la región frontal, es decir, desde esa línea que une los ángulos mediales del ojo y desde el ángulo medial del ojo al vértice de la nariz. A su vez, la región nasal se puede dividir en tres regiones: una región nasal dorsal, una región nasal lateral y una región nasal o de la nariz. Todas estas regiones, toda esta región nasal tiene como base a la cavidad nasal. Esta cavidad en general o en su mayoría está toda constituida por huesos o cerrada por huesos, pero en el caso del equino, recordemos que tenía una incisura nasoincisiva bastante amplia, lo que hace que la parte más rostral de esa cavidad sea solamente cubierta por músculos, lo que lo hace más dilatable. Esto no pasa en los carnívoros. El hueso nasal se extiende más rostralmente y además todo el hollar tiene una estructura cartilaginosa mucho más completa que le da mayor rigidez a los hollares. Otra de las regiones de la cara es la región orbitaria, la cual podemos delimitar palpando el borde de la órbita, y en esta región se encuentran incluidas todas las estructuras del globo ocular y sus anexos. Se puede dividir en dos regiones menores que corresponden a la región del párpado superior y a la región del párpado inferior. Hacia rostral de la región orbitaria se encuentra la región infraorbitaria. Esta región podemos darle límites. El límite dorsal sería desde el ángulo medial del ojo al foramen infraorbitario, desde el foramen infraorbitario a la cresta facial, el límite rostral, y el límite ventral correspondería a la cresta facial. Esta región es importante de tener en cuenta porque es en ella donde se proyecta el seno maxilar. Recordemos que en el seno maxilar de animales jóvenes se está totalmente ocupada la cavidad por las raíces de los molares. Sin embargo, en algunas situaciones pueden presentarse la necesidad de realizar trepanaciones para realizar el drenaje de ese seno maxilar. En el caso de los carnívoros también es una región importante porque es bastante frecuente que se presenten fístulas en la región por infecciones o caries a nivel de la muela carnicera. Por lo tanto, es una región que suele presentarse con patologías en los carnívoros. Ventrocaudal a la órbita encontramos la región cigomática. Esta región cigomática tiene como base al arco cigomático y caudal a ella se encuentra otra región que es la de la articulación temporomandibular, ubicada por ventral de la oreja y que por supuesto tiene como base esta articulación. Rostralmente tenemos una región oral que sería simplemente la delimitación rodeando los labios y que, al igual que pasaba con la orbitaria, la podemos dividir en una región del labio superior y una región del labio inferior. Ventral a esta región oral aparece la región mentoniana, la cual es una prominencia bastante notable
en los equinos. Hacia caudal de estas regiones aparece la región maxilar, la bucal y la mandibular. Estas tres regiones no tienen límites definidos entre sí, sino que se considera a esa gran región y se la divide en tres partes similares. La región maxilar tiene como base al hueso maxilar, la región bucal corresponde a los carrillos o mejillas y tiene como base al músculo bucinador, y la región mandibular presenta como base el cuerpo de la mandíbula y tiene como importancia que cercano al límite con la región mentoniana aparece el foramen mentoniano, a partir del cual emergen nervios y arterias y venas que van a dar la irrigación y la inervación a la región del mentón. Por último, de las regiones de la cara, debemos describir una gran región con forma cuadrilátera, que es la región macetérica. Esta región macetérica tiene como origen como límite dorsal la cresta facial, el arco cigomático, caudalmente el borde caudal de la mandíbula y ventralmente continúa rodeando todo el borde del músculo macetero. Es una región importante porque en ella se encuentran ubicados vasos y nervios que tienen aplicación práctica. En principio podemos ver que sobre la región macetérica discurren las ramas bucal dorsal y bucal ventral del nervio facial, las cuales a veces son visibles a simple vista. Por otro lado, hay que recordar que por el borde craneal o rostral de ese músculo macetero se encuentran vasos faciales y el conducto parotidio. Y algo a recordar es que en la parte más dorsal y caudal de la región macetérica, ventral al arco cigomático, aparecen los vasos faciales transversos. En este caso, la arteria facial transversa es una de las arterias de elección para tomar el pulso. De las regiones ventrales de la cara, además de la mentoniana que ya mencionamos, aparece la región intermandibular. Esta región intermandibular se ubica entre los dos cuerpos de la mandíbula. Es una región importante porque en ella se proyectan los linfonódulos mandibulares que son palpables y de exploración clínica de rutina, además de encontrarse hacia los laterales en relación a cada una de las ramas de la mandíbula, la arteria, la vena facial y el conducto parotidio. En este caso, la arteria facial también es fácilmente accesible para poder tomar el pulso. Caudal a la región intermandibular aparece la región subioidea. Esta es una región que su extensión va a depender de los movimientos o de la posición que tenga la cabeza y se relaciona caudalmente con la región laringea del cuello. En el caso de los carnívoros, en la región suboidea aparece un arco venoso que comunica las dos yugulares externas. Si pensamos en los planos generales de la cabeza, primero describimos la piel. Y la piel va a tener diferentes particularidades de acuerdo a las regiones que estemos hablando. En las regiones dorsales, la piel es más gruesa y va haciéndose más delgada hacia las partes ventrales, donde incluso puede presentar pliegues. Por otro lado, esa piel va disminuyendo la cantidad de pelos hacia los orificios naturales, donde esos pelos de cobertura cambian y empiezan a aparecer otros que son más largos y con terminaciones nerviosas más específicas que se denominan vibrisas. En este caso son pelos táctiles. El subcutáneo también va relacionado con el espesor de la piel. El subcutáneo es más denso y escaso en las regiones dorsales y va aumentando su cantidad hacia las regiones ventrales. Con respecto a la fascia superficial, recordemos que en la cabeza se extiende cubriéndola toda, pero disminuye su espesor hacia las partes más rostrales y hacia las aberturas naturales. Esta fascia superficial está relacionada con el músculo cutáneo,
que en el caso de los equinos es desarrollado solamente en las regiones subioidea e intermandibular, mientras que en los carnívoros se extiende cubriendo también la región parotidia, la región massetérica, hasta el ángulo de la boca. Luego de ese músculo cutáneo, vamos a tener sobre la región massetérica las ramas bucal dorsal y bucal ventral del nervio facial. Y más profundamente la fascia profunda, que si recordamos lo que se describió en el video anterior, esta fascia profunda adquiere relevancia a nivel de la región temporal, que es la fascia temporal, la zona del músculo bucinador, que se continúa con la faringia, esa es la fascia bucofaringia, y también podemos mencionar la fascia profunda que cubre al músculo macetero, la cual se continúa desdoblándose en dos hojas para cubrir como si fuera un estuche a la glándula parótida. Los músculos que se encuentran en estas regiones ya los hemos descrito anteriormente, pero haciendo un repaso vamos a ver que en las regiones nasal dorsal, nasal lateral, maxilar, bucal y mandibular nos vamos a encontrar con músculos como son el elevador del labio superior, el elevador nasolabial, el canino, el bucinador, el músculo cigomático, el depresor del labio inferior, el incisivo, el orbicular de la boca. Estos músculos dan base a esas regiones. La región massetérica presenta como base al músculo massetero y la región temporal tiene como base al músculo temporal. Debemos tener en cuenta que además de las estructuras que mencionamos, todas estas regiones tienen vasos y nervios que ameritan su descripción y las iremos viendo en las clases siguientes. En principio, solo recordar que hay muchas de esas estructuras vasculares y nerviosas que son superficiales e importantes de reconocer porque son visibles a simple vista, como son la rama dorsal y la rama ventral del nervio facial, que pueden verse también en este preparado anatómico, las cuales van a dar inervación a los músculos de la cara y que se encuentran superficiales a la región massetérica. También podemos ver en la parte dorsal y más caudal de la región massetérica, que quizás no lleguen a apreciarse fácilmente, pero sí es una zona a tener en cuenta, los vasos faciales transversos. A partir de la arteria facial transversa es uno de los lugares de elección para tomar el pulso. También podemos apreciar a simple vista algunos vasos como la angular del ojo y la nasal dorsal, y además del macetero se puede ver o se puede apreciar el músculo bucinador. Bueno, espero que este repaso les haya servido. No se olviden de también hacer un estudio de la bibliografía recomendada, como de los apuntes que les hemos subido. Y bueno, ya de a poco iremos integrando diferentes cosas a cada una de las regiones topográficas. Nos estamos viendo pronto. Saludos a todos.